Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén teniendo todos un excelente día. Me presento primero, mi nombre es Alan Aldair Marure. Y yo soy Valeria Gabriela Trujillo. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de inglés básico para aprender desde casa. Queremos agradecer en primera instancia a la presidenta del municipio de Metepec, Gaby Gamboa. También queremos agradecer a la Dirección de Educación. Y a todos los miembros del equipo de trabajo que hacen que el día de hoy estemos aquí presentes y que podamos llevar este trabajo hasta sus casas. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver can y can't y vamos a llevar la sucesión como estamos acostumbrados con nuestra cuestión de trabajo. Vamos a comenzar. Bueno, como ya te explicamos, vamos a ver el tema del día de hoy es can y can't. ¿Nos puedes decir un poquito qué significa esto, Gaby? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, el can y el can't es un poquito similar a un verbo auxiliar, más sin embargo no es un verbo auxiliar. Este verbo lo vamos a estar utilizando para referirnos a algo que podemos hacer o que no queremos hacer. Ok, literalmente la traducción de can es poder. Entonces tienes que tener mucho cuidado con este verbo o con este tiempo más que nada. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que también el can funciona como un modal verb. Estos modal verb incluye una lista de ciertos verbos que funcionan como verbos modales, los cuales funcionan en conjugación con otro verbo. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo es esto, Alan? Estoy teniendo un poquito de confusión. Si yo digo, por ejemplo, I can, estoy diciendo yo puedo. Pero no puedo decir una oración de este tipo sin tener un verbo que lo complemente. Por eso también puede funcionar como modal verb. Tiene la diferencia entre los verbos normales y los verbos modales, es que los verbos modales funcionan en conjunto con un verbo que está ejecutando la acción que el verbo modal está implementando. Entonces vamos a comenzar. Como sabes y como lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, cada uno de los temas que nosotros vemos, enseñamos y te compartimos hasta tu casa tienen reglas gramaticales. Entonces vamos a empezar con la primera regla gramatical de este tema, las cuales te van a enseñar cómo utilizarlo, cómo implementarlo y con qué lo conjugas y con qué no. ¿Nos puedes apoyar con la primera regla, Gaby? La primera regla dice, can and can't are the same for all persons, not can's or can'ts. Aquí podemos ver lo que pasa con el do y el does. El verbo can no cambia para diferentes sujetos, es el mismo para los mismos sujetos. Ok, como bien lo dice Gaby, entonces vamos a regresar un poquito para que vayamos quedando las cosas claras y las tengamos prácticamente deshechas al 100%. Can es poder, entonces can es la manera positiva. De este lado tenemos can't, que recuerda que aquí estamos viendo una contraction. Al inicio de nuestras clases vimos que son las contraction, entonces también estamos viendo que tenemos el positivo o el afirmativo y el negativo, o en este caso el negativo. Entonces can es poder y can't es no poder. Entonces nos está diciendo Gaby que la primera regla nos está diciendo que vamos a utilizar según dependa, can o can't, y va a ser exactamente el mismo para todas las personas. Ten mucho cuidado con esto. ¿A qué se refiere con que vamos a utilizar el mismo para todas las personas? Como recordarás, nosotros hacemos una excepción cuando estamos manejando tanto tiempos como verbos, cuando tenemos implementado un subject como he, she, and it, que son terceras personas. Cuando nosotros implementamos una tercera persona en el uso del inglés, por lo regular los verbos cambian, porque estamos manejando o implementando una tercera persona. Aquí nos está haciendo muy claro al decirnos que esto no aplica para cuando utilizamos can o can't. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que no es can's o no es can'ts. No cambia. ¿Esto por qué te lo estamos explicando? Te repito nuevamente, porque vimos que cuando implementamos una tercera persona en el uso del inglés, los verbos cambian. Entonces, aquí esta está siendo la excepción. Vamos a pasar con la segunda regla. Nos está diciendo contractions. Can't, it's similar to cannot. And number 3, don't use to after can. For example, I can to swim. Vamos con la regla número 2 para que entendamos. Nos está diciendo que vamos a manejar una contraction. Y nos está diciendo que can't, que es este que tenemos aquí, es igual a cannot. Acuérdate que a la hora de que nosotros utilizamos una contraction, utilizamos una full form. Entonces, la full form, recordarás que la vamos a utilizar en un contexto formal, cuando le estemos escribiendo una carta a un director, cuando estemos comunicándonos probablemente con
una persona de respeto que sea ajena a nuestro entorno familiar o a nuestro entorno social. Cuando estamos estructurando un trabajo, estamos leyendo una lectura formal, nos vamos a encontrar con la full form. A diferencia de la contraction, la vamos a utilizar nosotros para un inglés informal. Escribirle un email a un amigo, enviar un WhatsApp, escribir una carta rápido, alguna cuestión así. Y la número 3 nos está diciendo, don't use to after can. For example, I can to swim. Nos está diciendo que nosotros no vamos a utilizar el to después del can. After es después. Y aquí nos está poniendo el ejemplo. I can to swim. ¿Por qué te está haciendo esta aclaración? Verbos como swim, inclusive algunos verbos regulares, pero hablando de general entran más en verbos irregulares, estamos utilizados a tener como conector el to. ¿Por qué? Porque es una acción que nosotros estamos ejerciendo y no puedo decir, por ejemplo, I swim, I can to swim, porque cometemos estos errores gramaticales. Aquí nos está haciendo la regla, la observación de que cuando nosotros estamos manejando el verbo can o la forma de can, no vamos a utilizar el to como conector. Entonces quedaría I can swim. ¿Correcto? Si nosotros implementamos el to como lo conocemos comúnmente, estaríamos cometiendo un error gramatical. Ten mucho cuidado con esto. También tienes que tener cuidado con confundir el verbo can con el verbo power, porque hay una diferencia. Significan lo mismo, poder, pero lo vamos a estar utilizando para diferentes contextos. Por ejemplo, en una oración yo no puedo decir I have the can, por así decirlo. Yo no puedo decir yo tengo el poder utilizando el verbo can. Sería I have the power. Sí, esto haciendo alusión de que, como ya lo explicamos muchas veces en diferentes sesiones que hemos tenido, el contexto es el que nos va a decir que nosotros, las palabras que nosotros estamos adecuando. Por ejemplo, en el español tenemos también esta diferencia, el poder de fuerza y el poder de ejecutar una acción. Es exactamente lo que Gaby te está explicando. Entonces, dependiendo del contexto en el que tú quieras enfocar tu oración, tu estructura de la lengua es el uso que vas a utilizar en las palabras. Vamos a pasar con nuestro siguiente recuadro. Acuérdate que de todo tiempo, de toda estructura gramatical, tenemos 3 formas. Número 1, afirmativa o positiva. Número 2, negativa. Y número 3, respuesta. Y por lógica, pregunta. Y por lógica, si tenemos una pregunta, tenemos una respuesta positiva y tenemos una respuesta negativa. Vamos a ver la positive form, que nos está diciendo que, en primer lugar, acuérdate que siempre tenemos que tener, en cualquier estructura gramatical que nosotros utilicemos del inglés, tenemos que tener sujeto, subject. Entonces, ya tendrás que practicar y tener muy presentes los subject pronouns. Acuérdate que son I, you, he, she, it, they, and we. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar el can, vamos a tener en primera instancia nuestro subject, nuestro noun. Entonces, dependiendo del noun o el sujeto que vayas tú a utilizar, vamos a enfocar la oración. En segundo lugar, vamos a tener el can. Y en tercer lugar, el verbo o la acción que tú vas a hacer con el sujeto. Aquí, por ejemplo, puedo decir I can swim, yo puedo nadar. You can swim, tú puedes nadar. He can swim, él puede nadar. She can swim, ella puede nadar. It can swim, esto o eso puede nadar. They can swim, ellos pueden nadar. And finally, we can swim, nosotros podemos nadar. Esto te pido que de favor lo puedas implementar en tu cuaderno de trabajo o que lo puedas poner en tu libro de ejercicios para que lo tengas presente en la estructura. Ya vimos la positive form, ahora vamos a ver la negative form. ¿Nos puedes ayudar con la negative form, Gaby, por favor? La negative form va a ser exactamente la misma estructura que te comentó Alan al principio, nada más que lo único que vamos a hacer es modificar el verbo. Como ya te lo explicó Alan antes, el can va a pasar con el apóstrofe y una T. O esa es tu contraction, o puede pasar en la full form que es cannot. Por ejemplo, aquí dice I can swim, yo no puedo nadar. You can swim, tú no puedes nadar. He can swim, él no puede nadar. She can swim, ella no puede nadar. It can swim,
eso o esto no puede nadar. They can't swim, ellos no pueden nadar, y we can't swim, nosotros no podemos nadar. Ok, tenemos, ya vimos la manera positiva y la manera negativa. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Cómo estructuramos las preguntas cuando estamos viendo este tema? Vamos a pasar con la question form o la forma de pregunta. Entonces, aquí nos está diciendo que primero vamos a poner, en este caso como auxiliar, el tema que estamos utilizando, que en este caso es can. Si yo quiero decir, puedes ayudarme, puedes venir conmigo, puedo yo entrar, puedo yo salir, puedo estudiar, etcétera, 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 con este tiempo que es poder, vamos a poner el auxiliar can, seguido de quién ejerce la acción. Acuérdate que, como ya te lo explicamos, nosotros tenemos que tener bien presente esto cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero como es el inglés. ¿Por qué te explico esto? Nosotros en nuestro contexto, en nuestra lengua, no es que los sujetos estén extintos o que no los tengamos presentes. La estructura también correcta de la lengua española, o en este caso del español, que es un lenguaje que nosotros conocemos, tiene que ser exactamente igual. Toda acción, todo enunciado tiene que ir acompañado del sujeto. Pero nosotros, hablando de que es un lenguaje que dominamos o entendemos casi de manera total, pues podemos decir voy a ir al súper. Lo correcto sería yo voy a ir al súper. Puedo decir fui a correr, y lo correcto sería yo fui a correr. Entonces, en nuestro contexto estamos acostumbrados a dejar de lado los sujetos de la acción, porque cuando estamos teniendo una conversación es por lógica o estructuramos nuestro lenguaje para que la otra persona lo entienda. Yo le puedo decir a Gaby, voy a explicar, pero lo correcto sería yo voy a explicar. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ocupar como auxiliar el can, seguido del sujeto, quien ejerce la acción. Y para finalizar, el verbo en manera infinitiva. Por ejemplo, aquí tengo can I swim, ¿puedo yo nadar? Can you swim, ¿puedes tú nadar? Can he swim, ¿puede él nadar? Can she swim, ¿puede ella nadar? Can it swim, eso o esto puede nadar. Can they swim, ¿pueden ellos nadar? And finally, can we swim, ¿podemos nadar? Entonces ten muy presente esto. Y como te explicamos, si tenemos una pregunta, tenemos que tener una respuesta, y esta es positiva y negativa. Te vamos a explicar unos ejercicios, unos ejemplos de cómo puedes tú estructurar este tiempo, y te vamos a explicar qué quiere decir, cómo lo puedes implementar tú en tu contexto y qué verbos debes de aprender de este tema. ¿Nos puedes ayudar con la primera, Gaby? Ok, la primera aquí, bueno, te voy a explicar rápido. Estos dos ejemplos los vamos a estar ubicando en el contexto que estamos hablando de una habilidad que tiene alguna persona, o en su caso que carece de esta habilidad. Como dicen en el primer ejemplo, I can sing very well. Es una habilidad que yo tengo, yo puedo cantar muy bien. Ok. Seguido de she can drive a taxi. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un negativo. Cuando identificamos que tenemos el can y por lógica estamos hablando de una oración negativa, significa que del contexto en el que estamos hablando es una acción que no se puede ejercer, que no se puede por el tiempo que estamos o la estructura que estamos manejando. En este caso dice she can drive a taxi, ella no puede manejar un taxi. Vamos a pasar con la siguiente. Para que lo tengas presente, el can lo vamos a utilizar para 4 oportunidades o en 4 contextos. El primero es habilidades, el segundo es solicitudes, el tercero es permisos y el cuarto es posibilidades. En los dos ejemplos siguientes vamos a ver, hablando en un contexto de solicitudes, ¿cuál es la diferencia entre solicitud y permiso? En este aspecto de solicitud, estás solicitándole a alguien externo, hablando en un contexto de laboral, por así decirlo. Por ejemplo, ¿puedes repetir, por favor? Aquí dice, can you repeat? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok, aquí nos está explicando Gaby esta oración que dice can you repeat. Puedes decir, puedes repetirme, puedes repetírselo a ella, puedes repetírselo a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este lenguaje y contexto en el que nosotros podemos enfocarnos. Seguido de el que nos explicó que dice can you help me. En este caso estamos solicitando una ayuda para nosotros.
Puede ser en un ámbito laboral, en un ámbito social, en un ámbito diferente en el que nosotros nos estemos manejando. Bueno, el siguiente aspecto que vamos a ver va a ser el de permisos. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? En este aspecto lo vamos a estar utilizando cuando yo quiero pedir algo prestado. Por ejemplo, can we use your bag? ¿Podemos usar nosotros tu bolsa? O en el aspecto laboral, can I leave early? Estoy pidiendo permiso de salir más temprano. Ok, en este caso, leave es dejar o abandonar. Hablando de un contexto en el cual nosotros estamos dejando tanto a una persona, hablando de cuestiones de relaciones de pareja, relaciones sociales, o abandonando o dejando un lugar. En este caso, dice can I leave early, podré yo abandonar temprano esto, a que está haciendo alusión a una cuestión laboral, podré salir yo temprano. Acuérdate que muchas veces, o casi la mayoría de las veces, hablando del contexto del inglés, tú tienes que estructurar la oración a que tenga significado. Va a llegar un momento en el que estamos acostumbrados comúnmente a que estamos trabajando con un idioma que nosotros no conocemos, y que es lo más común que hacemos, agarrar un traductor y decir, pues yo quiero decir esto en español, lo traduzco para ver cómo lo digo. Y tienes que tener mucho cuidado, porque va a llegar un momento en el que el inglés, por sí solo, la lengua te va a poner el tope a tal grado de que tú ya no puedas seguir avanzando en la lengua traduciendo, por lo mismo de que las palabras que nosotros aprendemos tienen diferentes significados con el contexto. Entonces, a la hora de que nosotros traducimos la oración, va a haber este punto en el que el mismo idioma nos impida continuar a avanzar y nos ponga un tope, porque la finalidad del idioma es, como en todas las lenguas, que tú lo aprendas para que sepas implementar tanto el significado que tiene como en el contexto y como la estructura que tú le quieras dar. Y esto obviamente un traductor no te lo va a dar. Ten mucho cuidado. Vamos a pasar con la tercera, que nos está diciendo he can win the race. ¿Qué es race, Gaby? Race es carrera. Entonces, esta oración nos está diciendo él puede ganar la carrera. El segundo ejemplo nos dice the bridge can fall. ¿Qué es bridge, Alan? Bridge es puente. En esta oración nos está diciendo que el puente, como ya se dieron cuenta, tiene el negativo. El puente no puede caer. Vamos a regresar para finalizar nuestra clase y darle un repaso general. Entonces, can es poder y can't es no poder. Su forma positiva o afirmativa y su forma negativa. Tenemos positive form, negative form and question form. Cuando nosotros estamos hablando de una positive form, aquí lo vamos a voltear para poderte explicar nuevamente el tema. Cuando nosotros estamos hablando de una positive form o de su manera afirmativa, vamos a utilizar en primer lugar el sujeto, que puede ser I, you, he, she, they and we, seguido del can o can't, según lo ocupe. En este caso voy a utilizar el positive form, por lógica es can, seguido de el verbo de manera infinitiva. La regla número 1 me está diciendo que can and can are the same for all persons. Lo mismo que te explicábamos en un inicio. Esto no va a cambiar si estamos trabajando primera, segunda o tercera persona. No podemos poner cans o can'ts. Ten mucho cuidado con esto. La segunda regla me está diciendo que vamos a tener una contraction, que es can't, el negativo, y que es similar a cannot. Puedes tú utilizar cannot o can't. Cannot, full form, can't, contraction. Vamos a pasar con la negative form. ¿Nos puedes ayudar con este, Gaby? Ok, la negative form es la misma estructura, lo único que vamos a modificar, como ya te lo mencioné antes, es el verbo can, que en este caso va a pasar al negativo, se le pone un apóstrofe, o en su caso se pone la full form, que es cannot. Los ejemplos ya te los mencioné antes. La estructura es el sujeto, quien ejerce la acción, seguido del verbo can y seguido del verbo en forma infinitiva.
vamos a repasar nuevamente los ejemplos que dimos. El primero dice, I can sing very well. Yo puedo cantar muy bien. El segundo, Gaby. El segundo dice, she can't drive a taxi. Ella no puede manejar un taxi. En este caso, drive es manejar. Acuérdate y ten muy presente que en la primera clase te dijimos que fueras aprendiendo e involucrándote con los verbos para que de preferencia en el cuaderno de trabajo o en el libro de ejercicios que nosotros te pedimos que tuvieras, para que tuvieras ahí todo lo que vamos viendo, hicieras un apartado donde metiéramos verbos o palabras que vamos aprendiendo. En este caso, sing es cantar, drive es manejar. Ya aprendimos 2 verbos nuevos. La tercera, Gaby, por favor. El tercer ejemplo dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? En este caso, help es ayudar. Tercer verbo. Vamos con la número 4. Can you repeat? ¿Puedes tú repetir? En este caso, repeat es repetir. Un cuarto verbo aprendido. ¿Nos puedes ayudar con esta, Gaby? El siguiente ejemplo dice, can I leave early? Puedo, como ya te lo comentó Alan, puedo dejar, abandonar o salir temprano. En este caso, leave es abandonar o dejar. Quinto verbo aprendido el día de hoy. Vamos a pasar con la otra que dice, can we use your bag? ¿Puedo yo usar tu bolso? ¿Podemos nosotros usar tu bolso? En este caso aprendimos use, sexto verbo que significa usar. El siguiente ejemplo nos dice, he can win the race. Él puede ganar la carrera. Séptimo verbo aprendido el día de hoy, win, que es ganar. Ten mucho cuidado porque win es un verbo irregular y acuérdate que manejamos verbos regulares y verbos irregulares. Y finalmente, Gaby, esta vamos a repetirla. Dice, the bridge can fall. En este caso, el puente no puede caer. En este caso, el verbo que estamos aprendiendo es fall, caer. Ese fue nuestro tema del día de hoy. Te pido de favor que si tú puedes, busques material didáctico en casa. Hay muchos maestros en línea que te pueden reforzar este tema con algunos ejercicios. Te voy a recomendar que en primer lugar sigas la cuenta de YouTube del maestro inglés Quique Rodríguez. Este maestro es un maestro que te enseña todos los temas de inglés hablando en idioma español. Esto quiere decir que nos va a enseñar todo lo que nosotros podemos aprender, dudas, ejercicios, pero hablándonos y explicándonos en español. Y otra cuenta que te voy a pedir o te voy a recomendar es Learning English with Rebecca, aprendiendo inglés con Rebecca. Esta es una maestra estadounidense que se dedica a explicar todos los temas, pero completamente en inglés. Entonces, esto te estoy dando 2 opciones para que tú tengas con quién repasar y seguir aprendiendo en nuestro idioma y con quién repasar y aprender al mismo tiempo de reforzarlo con alguien que te va a enseñar y te va a continuar guiando completamente tu idioma de inglés, pero al 100% un inglés nativo. Hasta aquí dejaremos nuestra clase del día de hoy. Te pedimos que repases y sigas ejercitando todo lo que hemos aprendido en tu casa y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.